Mi esposa es amable, virtuosa y obediente. Llevamos más de 2 años casados y jamás hemos discutido. Todos mis compañeros de trabajo dicen que soy el hombre más afortunado del mundo. Hasta que escuché a mi esposa gritándole a la niña de al lado. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi esposa guarda muchos secretos que desconocía. De repente, la empresa me organizó un viaje de negocios. Me compraron un billete para el siguiente vuelo disponible. Me preocupaba no llegar a tiempo. Así que llamé a mi esposa con la esperanza de que me ayudara a empacar mi equipaje primero. Inesperadamente. Mi esposa, que siempre responde mis mensajes al instante, no contestó esta vez, por mucho que la llamara. No le di mucha importancia, supuse que solo estaba ocupada. Cuando tomé un taxi a casa, descubrí que mi esposa no estaba. Pero la puerta no estaba bien cerrada y su teléfono estaba sobre la mesa del comedor. Saqué un par de prendas del armario al azar y las metí en la maleta. Luego cogí una toalla y un cepillo de dientes de debajo del lavabo. Mi esposa siempre preparaba las cosas con antelación, así que eran fáciles de encontrar. Cuando saqué la maleta, dudé, preguntándome si debía cerrar bien la puerta. Fue entonces cuando oí a una niña llorar desde la casa del vecino. Lo que me pareció extraño fue que apenas podía oír la voz de mi esposa entrecortada. La niña de al lado se llama Samantha Gray. Vive con su abuela. Mi esposa es muy amable y suele ayudarlas. Con el tiempo, nuestras dos familias se han vuelto muy unidas. Siempre que mi esposa se aburre en casa, va a charlar con ellos. No había nada extraño en esto. Lo extraño era que, según recuerdo, mi esposa siempre me hablaba con dulzura y suavidad. Pero a través de la puerta, la oí vagamente regañando a alguien. Nunca antes había oído a mi esposa regañar a nadie. Me hizo cuestionar mi comprensión total de ella. Levanté la mano, a punto de tocar la puerta para ver qué pasaba. De repente, mi teléfono vibró. Era un compañero que me preguntaba dónde estaba y me instaba a darme prisa. Dudé un par de segundos, bajé la mano y bajé las escaleras. Justo después de subir al coche, recibí una llamada de mi esposa. «Cariño, acabas de llegar a casa». Su suave voz llegó por el teléfono. Pero si escuchabas con atención, podías percibir un atisbo de nerviosismo. Mi presentimiento se hizo más fuerte. Mi esposa debía estar ocultándome algo. Respondí con naturalidad. La empresa me envió de repente de viaje de negocios, así que volví a casa a buscar algunas cosas. ¿A dónde fuiste? Hubo un silencio de 2 segundos. Antes de que ella explicara. La abuela de Samantha Gray se cayó accidentalmente, así que fui a ayudarla. Olvidé traer mi teléfono y la niña no paraba de llorar. ¿Es grave? No, la verdad es que no. Está bien. Cambió de tema rápidamente, recordándome que me cuidara mientras estaba fuera. Brooklyn James siempre es muy atenta. En lo que a mí respecta, ella siempre lo tiene en cuenta. Casarme con ella siempre ha sido algo de lo que me siento orgulloso. No quería que me ocultara ningún secreto. Antes de colgar, Brooklyn James dijo, sigo pensando que las chicas lloran demasiado. Quiero tener un hijo. Cuando regreses, vamos al hospital para otra revisión. Sentía la garganta seca y respondí con un simple, vale. Brooklyn James y yo nos conocimos en una boda hace 2 años. Ella fue quien me pidió mi información de contacto. Y fue quien me contactó. Puede que parezca decente, pero no soy nada guapo. Nunca pensé que me pasaría algo tan bueno. Brooklyn James es guapísima. Y tiene muchos amigos hombres. Pero solo me tenía en la cabeza. Cuando me perseguía, me enviaba mensajes de buenos días y buenas noches todos los días. Los días de lluvia, me recordaba que llevara paraguas. Incluso me hacía loncheras con cariño. En ese entonces, solo llevaba trabajando 6 meses. Podría decirse que no tenía nada. Me sentía inferior. Pero ella dijo que no le importaba en absoluto. El día que acepté su confesión, Brooklyn James solo hizo una cosa, me dio su tarjeta bancaria. Y dijo, aquí hay 200.000, todo lo que tengo. Vivamos una buena vida juntos. Me emocioné muchísimo. En un impulso, dije,
casémonos. Y así obtuvimos nuestra licencia de matrimonio. Siempre me preocupó que se arrepintiera. Así que trabajé duro, compré una casa y un coche. Mi relación con Brooklyn James nunca cambió. De hecho, se volvió aún más considerada después de casarnos. Empiezo a trabajar a las 9, ella se levanta a las 7 para prepararme el desayuno. Al mediodía, justo cuando empieza mi hora de almuerzo, me lo entrega. Sentí pena por ella y le dije que no tenía por qué hacerlo. Pero ella dijo que la hacía feliz. En los 2 años que llevamos casados, Brooklyn James nunca ha perdido la paciencia conmigo. Nunca hemos peleado. Todos mis compañeros me tienen envidia. Dicen que soy el hombre más afortunado de la empresa. Yo también lo creo. La única presión que siento es que, desde que nos casamos, Brooklyn James siempre ha querido tener un hijo. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que éramos recién casados y que primero debíamos disfrutar de la vida en pareja, sin prisas. Después de que lo mencionara tantas veces, empecé a pensar que sería genial tener un hijo. Pero quizás sea porque está tan ansiosa. Aunque no hemos hecho nada malo estos 2 últimos años, todavía no se ha embarazado. Perdida en mis pensamientos. Mi teléfono vibró varias veces. Miré la pantalla. Los mensajes eran de Brooklyn James. Había consultado el tiempo en la ciudad a la que viajaba. Me recordó que comprara un paraguas al llegar. Y me dijo que me comprara una chaqueta si hacía frío. Siempre fue tan considerada. Sentí que quizás le había estado dando demasiadas vueltas a las cosas por trabajar horas extra últimamente. Quizás había algún otro malentendido detrás de todo esto. Mi esposa siempre había confiado en mí. No podía permitirme sospechar de ella antes de comprender siquiera lo que realmente estaba pasando. Una vez que lo pensé bien, sentí un extraño alivio. Al instante siguiente, vi un punto rojo en mis momentos de WeChat. Lo abrí. Era una publicación de la abuela de Samantha Gray. Resulta que hoy era el cumpleaños de Samantha Gray. Su abuela es muy elegante y suele publicar sobre su nieta. Le eché un vistazo sin darle importancia. Pero de repente, mi vista se detuvo. Por una sencilla razón. Me di cuenta de que Samantha Gray se parecía mucho a mi esposa. Una vez tuve esa sospecha. Cuanto más miraba, más sentía que Samantha Gray se parecía a Brooklyn James. Una idea audaz se formó en mi mente. Pero no me atreví a pensarlo bien. Después de subir al avión, no podía dejar de pensar en ello. De repente, recordé. Brooklyn James tenía una pequeña cicatriz en el estómago. Una vez dijo que era de una cirugía por problemas de salud. No le di mucha importancia entonces, solo sentía lástima por ella. Pero ahora, ¿y sí? ¿Y si esa cicatriz era del parto? ¿Era posible que la niña de al lado, Samantha Gray, fuera en realidad su hija? En cuanto me vino este pensamiento, sentí un escalofrío en la espalda. Seguí analizando la situación. Pero por mucho que lo intentara, las piezas no encajaban. Todo esto me quitaba el sueño. Y para cuando terminó el viaje de negocios, mis compañeros incluso bromeaban diciendo que había envejecido 2 años. Llegué a casa sobre el mediodía del 4.º día. A propósito, no le dije a mi esposa que iba a volver. Cuando llegué, no estaba en casa. Pero regresó poco después. Al verme, su rostro mostró una expresión de sorpresa. Pero se desvaneció rápidamente. Se acercó. Me ayudó a desempacar y me preguntó, ¿por qué no me dijiste que volvías?, preguntó Brooklyn James con naturalidad, sin molestarse en absoluto. Inventé la excusa de que mi teléfono se había apagado. Entonces le pregunté si se había ido. Respondió sin dudarlo. Estaba aburrido solo en casa, así que fui a la casa de al lado a charlar. Pensé un momento. Hoy no tengo que ir a trabajar. ¿Qué tal si compro comida y preparo un estofado? ¿Invito a Samantha Gray y a su abuela a comer con nosotros? Mi esposa sonrió y aceptó. Al verla sonreír. De repente me sentí culpable y evité su mirada. Me prometí en silencio que si de verdad había sido un malentendido, le pediría disculpas como era debido.
Y entonces, durante la cena, me di cuenta de que Samantha Gray sí que se parecía un poco a mi esposa. Y mi esposa, curiosamente, también se parecía a la abuela de Samantha Gray. Antes, cuando salíamos los cuatro a pasear, los conocidos a veces bromeaban diciendo que parecíamos una familia. Siempre pensé que era solo una broma. Pero ahora, viéndolos a los tres juntos, realmente parecían tres generaciones. Mi corazón empezó a latir con fuerza de ansiedad. Tratando de restarle importancia, bromeé, me acabo de dar cuenta de que Samantha Gray y Brooklyn se parecen. ¿Por qué no hacemos de Samantha nuestra ahijada? En cuanto lo dije, vi cómo se le congelaba la sonrisa a mi esposa. El palillo de la abuela de Samantha Gray se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Fue un sonido suave, pero me impactó profundamente. En ese momento, sentí que mis sospechas se habían resuelto. Rápidamente tomó sus palillos y explicó que simplemente no los había estado sosteniendo con firmeza. Mi esposa se recompuso rápidamente. Y respondió vagamente, Samantha Gray es muy linda. Pero siempre he querido un hijo. La primera vez que oí a Brooklyn James decir eso. Me burlé de ella por preferir a los chicos. Pero después de tanto tiempo juntos. Sabía que Brooklyn James no era ese tipo de persona. En cuanto a por qué estaba tan decidida a tener un niño, solo había explicado que simplemente le gustaban los niños. En ese momento, la abuela de Samantha Gray la miró y dijo con un toque de tristeza, en realidad, las chicas también son maravillosas. Observé en silencio. Sentí una extrañeza indescriptible en el corazón. Como si me estuviera perdiendo algo importante. A la mañana siguiente. Me tomé una hora libre en el trabajo. Y con las muestras de cabello que les había tomado a mi esposa y a Samantha Gray el día anterior, fui al hospital. De vuelta en la oficina. No podía tranquilizarme en absoluto. Un compañero de trabajo, al ver mi estado de ánimo. Bromeaba, ¿qué pasa? ¿Problemas con tu esposa? O tal vez trabajas demasiado y ella se enamoró de otro hombre. Otro hombre. De repente, me puse de pie. Por fin me di cuenta de lo que había pasado por alto. Si Samantha Gray realmente era la hija de Brooklyn James, ¿quién era su padre? Mi teléfono sonó de repente. Ignorando las miradas extrañas de mi compañero de trabajo, fui a la despensa a contestar. Fue en el hospital. Porque había pagado por un servicio urgente. Los resultados estuvieron listos en pocas horas. Samantha Gray era, de hecho, la hija biológica de Brooklyn James. Después de colgar, me quedé aturdida. Estaba desesperado por saber la verdad sobre lo sucedido. Pero después de saberla, ¿qué haría? ¿Pelearía con Brooklyn James, le preguntaría por qué me lo ocultó, o qué? Esa noche, por primera vez, le mentí a Brooklyn James diciéndole que la empresa me había organizado otro viaje de negocios. En realidad, me quedé en la oficina toda la noche y no salí. Todavía no sabía cómo enfrentarme a Brooklyn James. Y mucho menos cómo lidiar con todo esto. El sofá de la oficina no era cómodo para dormir, pero aún así no tenía sueño. Así que tomé mi teléfono. De alguna manera, me encontré mirando los momentos de Brooklyn James en sus redes sociales. Brooklyn James me quiere de verdad. Se nota con solo ver sus publicaciones. Todas son sobre mí. Sus amigos dicen que Brooklyn James solo tiene ojos para mí. Los ojos de una persona no mienten. Y el amor en su mirada es real. Brooklyn James me ama, y yo también la amo. Una vez que estuve segura de eso, fue como si algo hiciera clic en mí. Decidí volver y hablar con ella sobre todo. Estaba dispuesta a tratar a Samantha Gray como a mi propia hija. Todas mis dudas ya no parecían tan importantes. Justo cuando estaba a punto de salir de su muro, vi un comentario. Y me quedé atónita. Si no recuerdo mal, esta publicación era de nuestro primer aniversario de bodas. Debajo está mi comentario de te quiero. Fue otro comentario de una amiga en común. Realmente extrañaste tu vocación al no ser actriz. Esta amiga en común era amiga de Brooklyn James. Añadió a alguien hace unos meses. Así que, cuando comenté, no pude ver su comentario. Ver a su amiga comentar sobre su actuación en una publicación tan romántica me confundió.
Volví a leer publicaciones anteriores. Efectivamente, cada publicación tenía un comentario de esta amiga. Y lo que escribió fue perturbador. En la publicación donde Brooklyn James habló sobre conseguir la información de contacto de la persona que le gustaba, su amiga comentó, quien dijo que nunca amaría a nadie más en esta vida. Cuando conocí a Brooklyn James, tenía 23 años. Es normal tener ex, yo también tuve gente que me gustaba. El pasado es el pasado, y nunca me aferré a él. Pero ahora, tenía una corazonada. El hombre que mencionó su amiga, alguien a quien Brooklyn James amaba profundamente, probablemente era el padre de Samantha Gray. En la publicación donde oficializamos nuestra relación y Brooklyn James compartió mi foto, su amiga comentó, «Wow. ¿Cómo le has pillado el truco a una doble? Ese perfil se parece a ese Y». Brooklyn James respondió, «Te invito a cenar la próxima vez, para que puedas verlo en persona, se parece aún más a él». Con razón. Con razón, fue la primera vez que cené con sus amigas. Todos me miraron raro. Pensé que quizá era porque no me había afeitado bien. Pero ahora me di cuenta de que era porque me parecía a otra persona. El exnovio de Brooklyn James. Así que cuando Brooklyn James empezó a salir conmigo, su supuesto amor a primera vista se debió a que me parecía a otra persona. Probablemente nunca pensó que volvería a leer estos viejos comentarios. No los borró. Y en ese momento, la verdad es que agradecí que no lo hiciera. De lo contrario, quizá nunca habría sabido la verdad. No pude evitar preguntármelo. Después de 2 años de matrimonio. ¿De verdad se había enamorado Brooklyn James de mí? ¿O siempre me había visto como un sustituto? Entonces pensé en su obsesión por tener un hijo. Parecía que esto último era más probable. Después del trabajo, la tarde siguiente. Hice algo. Recogí a Samantha Gray. Ahora está en primer grado y suele volver sola a casa caminando. Al verme, me saludó tímidamente, «Hola, tío». Antes pensaba que era introvertida. Pero ahora me doy cuenta de que no era así. La llevé a una sala privada en un restaurante para hablar. «Samantha Gray, ¿puedo preguntarte algo?». La miré con dulzura, preocupado de asustarla. Una vez asintió. «Dije que hace unos días, al llegar a casa, te oí llorar. ¿Te pegaba tu abuela?». Samantha Gray me miró sin responder. «Samantha Gray, puedes ser sincera conmigo». «Puedo ayudarte», dije con seriedad. Después de un buen rato. «Por fin me lo pidió, ¿en serio?». «Pero me dijo que si decía algo delante de ti, haría que mi abuela me vendiera». No podía imaginarme esas palabras viniendo de Brooklyn James. Consolé y tranquilicé a Samantha Gray durante mucho tiempo. Y por fin, me lo contó todo. No importa la madurez de un niño, todos saben cómo protegerse. Así fue como finalmente supe la verdad de Samantha Gray. La razón por la que Brooklyn James la golpeó hace unos días. Fue porque era su cumpleaños y el aniversario de la muerte del exnovio de Brooklyn James. Samantha Gray tenía moretones y marcas en los brazos y piernas. De golpes y pellizcos. Hubo 2 razones por las que Brooklyn James descargó su ira en ella. Primero, porque Samantha Gray no era un chico. Segundo, porque Samantha Gray no se parecía al exnovio de Brooklyn James. También aprendí de Samantha Gray que, para tener un hijo que se pareciera a su exnovio, Brooklyn James lo obligó a tener relaciones sexuales incluso cuando estaba gravemente enfermo. Cuando escuché esto, me quedé completamente impactado. Le pregunté a Samantha Gray si sabía qué significaba. Negó con la cabeza y dijo que no, que solo había oído a su abuela decirlo. Brooklyn James se había aprovechado de la inocencia de una niña. Y habló de estas cosas delante de ella. Destrozó por completo mi comprensión de ella. Quiero divorciarme de Brooklyn James. Era lo único que pensaba. Pero tenía un presentimiento. Quizás no sea tan fácil ponerlo en práctica. Tío, Samantha Gray me llamó de repente. Salí de mis pensamientos y la oí decir. A menudo la veo charlando con mi papá. Charlando. Me quedé atónito un par de segundos y pregunté con incertidumbre, ¿tu papá no está muerto? Samantha Gray asintió. Por eso siempre es ella la que envía mensajes. Al oír esto,
Prácticamente lo entendí. Brooklyn James y yo confiábamos la una en la otra. Nunca revisó mi teléfono a propósito, y nunca antes había dudado de ella. Pero ahora parecía que Brooklyn James tenía otra cuenta de WeChat. Después de dejar a Samantha Gray cerca de su apartamento, volví a la oficina. Tomé la iniciativa de presentar un informe. De hecho, hace 2 semanas, mi jefe me contactó para un proyecto con una empresa extranjera. Quería que me hiciera cargo. Sabía que era porque mi jefe me valoraba. Pero este proyecto duraría mucho tiempo, al menos 1 o 2 años en el extranjero. Brooklyn James no podía prescindir de mí. Así que me negué de inmediato. En aquel entonces, mi jefe simplemente dijo que era una buena oportunidad y me pidió que lo pensara. Ahora ya había tomado una decisión. No importaba cómo fuera el divorcio, me iba al extranjero. Esa noche, compré varias botellas de alcohol y pedí una barbacoa. En cuanto entré, me recibió la amable sonrisa de Brooklyn James. Era más fácil no saberlo. Pero ahora. Sentí de inmediato que me miraba a través de mí, como si viera a otra persona. Me hizo sentir extraño por dentro. ¿Hay algo especial hoy?, preguntó. Fingí calma y asentí. Me ascendieron. Pensé en celebrarlo. Entre marido y mujer, compartir una copa es parte de la diversión. Brooklyn James no sospechó nada. No aguanta bien el alcohol. Y pronto se emborrachó. Cuando se desplomó sobre mí, me quedé paralizado. Esperé un rato, pero al ver que no se movía, la levanté y la puse en la cama. Al desbloquear su teléfono, casi se me sale el corazón del pecho. No había borrado la otra cuenta de WeChat. Inicié sesión fácilmente. Solo había un contacto, fijado en la parte superior. Hice clic y vi que el mensaje más reciente se envió hoy. Al desplazarme hacia arriba, vi que Brooklyn James enviaba mensajes casi todos los días. La esposa dormía a mi lado. Anhelaba constantemente a otro hombre. Tomé fotos de todas las pruebas con mi propio teléfono. Tardé 2 horas. A la mañana siguiente, salí de casa. Fue solo después de llegar a otro lugar que finalmente me atreví a mirar las fotos. A primera vista, vi el aspecto del hombre. Con razón los amigos de Brooklyn James se sorprendieron tanto al verme. Incluso yo me sobresalté. Nos parecíamos tanto. Si no supiera con certeza que mis padres solo tuvieron un hijo, habría sospechado que tenía un hermano gemelo perdido hace mucho tiempo. Parecíamos casi idénticos. Cuanto más me desplazaba, más inquieto me sentía. Recordé que Brooklyn James siempre decía que le gustaba cómo me veía con gafas. Que me quedaba bien de blanco. Dijo que los hombres con un lunar en la punta de la nariz eran especialmente atractivos. Incluso intentó que le añadiera uno. Y todos esos eran rasgos que tenía su ex. No me trataba solo como un sustituto. Quería adaptar mis hábitos y mi apariencia a los de su ex. Brooklyn James era realmente aterradora. No soportaba mirar esa cara que tanto se parecía a la mía. Empecé a revisar los chats. La mayoría eran solo Brooklyn James desahogando su anhelo. Nada fuera de lo común. Aún así, los revisé todos con paciencia. Mientras leía, sentí que el aire a mi alrededor se enfriaba. James Miller, ahora estoy casado. Se parece mucho a ti, pero por mucho que se parezca, nunca será realmente tú. James Miller, Samantha Gray no se parece en nada a ti. Pero no te preocupes, el hijo que tengo con él sí que se parecerá a ti. James Miller, ¿te enojas al vernos a él y a mí hacer estas cosas todos los días? Créeme, mi corazón te pertenece solo a ti. James Miller, quienes te atropellaron merecen morir. Te he vengado. James Miller, ¿por qué moriste mientras él aún vivía? ¿Por qué no fue él el que recibió el golpe entonces? James Miller, tengo mucho miedo solo en casa, pero cuando pienso que tú también estás a mi lado, ya no tengo miedo. De repente, alguien me tocó por detrás. Di un salto del susto. Mi compañero de trabajo se sobresaltó al verme. ¿Por qué andas a escondidas? Negué con la cabeza y dije que no era nada. Antes pensaba que Brooklyn James solo me veía como un doble. No esperaba que ella también me quisiera muerta.
Después del trabajo, recibí una llamada de Brooklyn James. Cariño, quiero comer en ese restaurante privado cerca de tu empresa. Me quedé atónito un par de segundos, antes de poder responder. Añadió, hoy es nuestro tercer aniversario de bodas. Me compraste un regalo. Solo entonces recordé qué día era. Estos días había estado tan absorto en todo que perdí por completo la noción del tiempo. ¿Qué quieres? Hice una pausa, ni siquiera podía llamarla esposa. Cariño, no quiero nada, solo un hijo contigo. Lo único por lo que podía estar agradecida, después de todo, el cielo debía tener ojos. A Brooklyn James le vino la regla. Cuando supe la noticia, sentí un alivio inexplicable. Lo que tuvimos a lo largo de los años no era falso. Pero ahora, lo único que sentía por Brooklyn James era miedo. Mi jefe me autorizó una semana de vacaciones. Me dijo que arreglara las cosas en casa. Realmente necesitaba tiempo para lidiar con todo esto. Busqué en internet durante mucho tiempo antes de encontrar noticias sobre el accidente de coche de hace 3 años. El hombre de la foto no se veía muy bien. Pero aún podía distinguir vagamente que era el exnovio de Brooklyn James. El camionero conducía fatigado. Pagó todo lo que tenía, pero solo fueron 200.000 yuanes de compensación. 200.000 yuanes. Los ahorros que me dio Brooklyn James fueron exactamente 200.000 yuanes. Resulta que la compensación fue para Brooklyn James. Después de salir del cibercafé, fui a la comisaría. La información que proporcioné fue útil. En aquel entonces, el camionero sí desapareció. Pero la policía necesita pruebas para arrestarlo. Así que lo que necesitaba hacer ahora era mantener la calma de Brooklyn James y esperar a que la policía terminara la investigación. Tras salir de la comisaría, fui directo a casa. En cuanto abrí la puerta, oí a Brooklyn James hablando en otra habitación. Debió de haber oído la puerta también. Y salí corriendo. Quizás fue porque últimamente había estado actuando de forma impredecible. Pero la actuación de Brooklyn James ya no era tan convincente como antes. Antes de que pudiera preguntar, me explicó con ansiedad que estaba hablando por teléfono con una amiga. Pero, sinceramente, por muy torpe que fuera su excusa, no iba a delatarla. ¿Por qué estás en casa a estas horas?, preguntó. La miré y le dije, la empresa me va a enviar a trabajar en un proyecto en el extranjero. Probablemente tardará mucho. Me dieron unos días libres para pasar más tiempo contigo antes de irme. En cuanto terminé, vi una grieta en la expresión de Brooklyn James. ¿Te vas al extranjero?, preguntó sorprendida. Asentí. Enseguida dijo que de ninguna manera. Quiero ir contigo. Antes de que pudiera responder, empezó a murmurar para sí misma, no, si me voy, no habrá nadie que cuide la casa. Al ver su ansiedad, aparté la mirada. Al poco rato, Brooklyn James se puso de pie. Dijo que necesitaba ir a la casa de al lado. No sabía qué tramaba, pero no pensaba detenerla. Después de que se fuera, saqué mi maleta. Ya no podía quedarme más tiempo en esa casa. Desde que supe la verdad, el lugar me pareció inquietante y frío. Solo esperaba que la policía encontrara pruebas rápidamente. Recorrí la habitación con la mirada. Y de repente, se me ocurrió algo, abrí el álbum de fotos en mi teléfono. En esos chats, Brooklyn James solía mencionar cosas como, me está observando, está conmigo, está a mi lado. De repente, tuve un mal presentimiento. ¿Habría algo sucio en esta casa? De hecho, el lugar estaba decorado de forma muy sencilla. Brooklyn James lo mantenía limpio y ordenado. Así que no parecía un lugar donde alguien pudiera esconderse. Miré a mi alrededor. Aún inseguro, toqué la cama de madera. Justo entonces noté algo extraño en el sonido. Oí a Brooklyn James detrás de mí. ¿Qué haces? Me di la vuelta. Y la vi observándome con recelo. Si la hubiera mirado más de cerca, me habría dado cuenta de que su tono no se parecía en nada a su habitual dulzura. Pero no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Porque sentía que su mirada me daba miedo. Como si quisiera matarme. Mi botón se cayó al suelo. Lo estoy buscando. Dije, inventando una excusa por el pánico.
Pero parecía que realmente había algo raro debajo de esa cama. Solo de pensar en cómo había dormido allí durante más de 2 años. Me dio asco. Ya no podía quedarme en casa. Perdido en mis pensamientos, al principio no me fijé en Brooklyn James. Cuando por fin reaccioné, la vi acercarse lentamente a mí. Julian Rhodes, ¿descubriste algo? Al instante siguiente, sacó la mano de la manga, sosteniendo unas tijeras. Brooklyn, ¿qué haces? Intenté sonar tranquila. Julian Rhodes, ¿fisgoneaste mi teléfono? ¿Descubriste mi secreto? Estaba presa del pánico. Lo dejé todo como estaba después de comprobarlo. No dejé rastro alguno. ¿Cómo lo supo Brooklyn James? A pesar de mi pánico. Forcé una sonrisa. Cuando hemos tenido secretos entre nosotros. Me miró con recelo durante 2 segundos. Estaba a punto de convencerse. Cuando alguien tocaba a la puerta. Quienes han hecho cosas malas siempre se ponen nerviosos. Igual que Brooklyn James ahora. Ya estaba nerviosa, y los golpes solo la empeoraron. Cuando di un paso adelante, gritó, «No abras la puerta». La habitación se quedó en silencio durante 2 segundos. Los golpes afuera continuaron. Justo entonces, mi teléfono empezó a sonar. Estaba boca arriba en la cama. Lo miré. La pantalla decía, «Policía». Brooklyn James también lo vio. Y me apuntó con las tijeras al cuello. Si empujaba un poco más, probablemente perdería la vida allí mismo. Pero soy un hombre. Comparado con pasar el resto de mi vida con alguien tan aterrador como Brooklyn James, una pequeña lesión no es nada. Logré abrir la puerta. Efectivamente, era la policía la que estaba afuera. Brooklyn James intentó saltar por la ventana. Y estábamos en el piso 18. Por suerte, la policía reaccionó rápido y la detuvo. Julian Rhodes, ¿tú y la policía me tendieron una trampa? Incluso ahora, seguía sospechando de mí. Pero entre nosotros dos, no hacía falta hablar de quién había engañado a quién. La ignoré y me volví hacia el policía para darle las gracias. El agente negó con la cabeza y me miró el cuello. ¿Seguro que estás bien? Me toqué el cuello y vi sangre en los dedos. Fue solo un poco de dolor, nada que me importara. Mi mente seguía pensando en cosas más importantes. Le pregunté, oficial, ¿puede ayudarme a abrir esta cama? Sospecho que hay algo escondido debajo. Julian Rhodes. Al oír la voz agitada de Brooklyn James, estaba bastante seguro de que definitivamente había algo ahí abajo. La policía miró hacia atrás y alguien sujetó a Brooklyn James, tapándole la boca. La cama estaba destrozada. Efectivamente, una de las tablas de madera tenía un hueco. Y dentro había un frasco. Ni siquiera necesité abrirlo para adivinar qué contenía. No era tan asqueroso como me lo imaginaba. Pero mi rostro seguía pálido. Vi compasión en los ojos del policía. De repente, oí un estruendo detrás de mí. Resultó que Brooklyn James, mientras luchaba por liberarse y agarrar las cenizas, fue dejado inconsciente por la policía. Después de que se fueron, miré la habitación, pero extrañamente sentí un gran alivio por dentro. Brooklyn James fue acusada de intento de asesinato, probablemente nunca saldría libre. Curiosamente, no sentí ninguna lástima por ella. El incidente causó un gran revuelo, y todo el vecindario lo sabía. Quería vender el apartamento, pero nadie quería comprarlo. Aunque estuviera abandonado, no tenía intención de volver. Al irme, la abuela de Samantha Gray la trajo a verme. El alboroto policial había sido fuerte. Pero la abuela de Samantha Gray no había salido. Podía entender por qué. Se disculpó conmigo. Mirando su cabello blanco, suspiré en silencio. Finalmente, miré a la tranquila y educada Samantha Gray a su lado. Le dije a la anciana, si alguna vez necesitas algo, llámame. He visto crecer a Samantha Gray. El día que me fui al extranjero, hacía un tiempo espléndido. Subí al avión y comencé una nueva vida. Más tarde, Samantha Gray me llamó. Me dijo que su abuela la llevó a la comisaría para ver a Brooklyn James. Brooklyn James se había vuelto loco.
Me quedé callado, sin decir nada. En el fondo, sabía que Brooklyn James se había vuelto loco hacía mucho tiempo. Después de eso, el trabajo me mantuvo tan ocupado que ya casi ni pensaba en Brooklyn James. Superar esa relación no fue difícil. Lo difícil fue que nunca pude empezar uno nuevo. Pero, gente, ¿acaso no nacemos todos solos y nos vamos solos? Viajar por el mundo sola y hacer nuevos amigos no estuvo tan mal después de todo.